¿Quieres conocer cómo se organiza un festival de arte donde se combinen las artes plásticas y la música? Pues en esta ocasión conoceremos a Common Art Festival, aquí y ahora. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en Gran Estación Central hablando de economía naranja, de emprendimientos culturales y en esta ocasión tengo el honor de platicar con Rosel Guerrero y Dan Santino, parte del equipo de Common Art Festival, que pues nos hablarán de todo este proyecto, y ya no es un proyecto, de esta realidad de festival de arte que ya van en su segunda edición. Y bueno, para quienes no lo conocen, pues para eso estamos aquí, para hablar de cómo se gestiona un festival de arte aquí en la Ciudad de México, o en su caso de cómo, ¿no? Porque tiene sus particularidades. Pues gracias por estar aquí. No, gracias por la invitación y muy contentos de compartir con todos ustedes. Gracias, Marco, por la invitación y pues bueno, a darle. Lo que nos quieran preguntar, aquí está. Adelante. Y bueno, a recordarles que estamos aquí en Iconos Galería, en esta exposición de Soy el Museo de las Cosas que he Amado, curada por Curatrix. Entonces, cuando puedan, vengan aquí a Iconos Galería a participar, a visitarnos, a ver las piezas, a comprar una que otra pieza también. Y bueno, aquí estamos. Pues bueno, chicos, me interesa mucho que platiquemos sobre qué es Common, pero antes de hablar de qué es Common Art Festival, cuéntenme cómo un artista y una gestora y productora se unen para crear Common. O sea, ¿de dónde surge esta idea? ¿De qué necesidad? ¿De dónde? Pues de hecho creo que fue, o sea, suena curioso, pero es como la vida va trayendo a las personas correctas y fue como nada forzado, nada tan pensado, sino fue como se fue dando el día a día de convivencia, porque ellos trabajan con Enrique Pichardo, que también es socio del festival. Pichardo fue de los primeros artistas que me empezó a invitar a exposiciones, me empezó de artista a artista, era de, oye Dan, checa tus redes sociales, es importante. En ese entonces Instagram, ya ahorita ya TikTok no le entiendo. ¿En ese entonces hace cuánto tiempo? Recuérdanos. No sé, haber sido que unos antes 6... de pandemia, porque yo te conozco como en el sí. 2017, 2018, por ahí te conocí. Más o menos. Sí, esto fue antes, así, y esos consejos que me da Pichardo, ellos trabajan con Pichardo en la parte de gestión del artista, ¿no? Y platicando en todo esto de la Semana del Arte, de las diferentes propuestas de festivales que hay, empezaron a haber otros festivales y nos dábamos cuenta de que los números eran muy, muy altos, ¿sabes? Tú, el participar en una feria, hablabas de 60,000 pesos para arriba. Claro. Entonces... Como artista, como galería... Como expositor. Como expositor. Entonces, fue algo curioso porque en EA, el estudio que tenemos, lo gestionamos con artistas también y fue siempre la autogestión. Entonces, Pichardo también tiene esta parte de autogestionarse él y él crear un equipo, ¿sabes? Él, al tiempo que él empezó a crear, nos decía, es que antes solo había 2 puertas y era muy difícil autogestionarse. Yo empecé a exponer con este insight de tú mismo gestionar tus proyectos, tus exposiciones, no depender tanto de terceros. Entonces, compartimos esa idea y se nos hizo muy fácil así decir, oigan, ¿y si hacemos nuestro festival? O sea, con amigos. Entiendo, claro. Nosotros que venimos de las actividades artísticas, la provocación nos hace a que no tengamos que hacer más protocolo, que estamos de acuerdo, hagámoslo, ¿no? Sí, y también, o sea, Pichardo desde hace muchos años había hecho como muchos bazares en su casa. O sea, abría el garage de su casa, ponía 2 mesas, invitaba a sus amigos artistas y vendan, ¿no? Y entonces como que siempre traía esa idea de como crear una venta colectiva. O sea, no tenía como un título, ni bazar, ni festival. Y entonces, como dice Dan, empiezan a surgir todos estos festivales y entonces él dice, o sea, esto es lo que yo me imaginé, pero sí, pero no. O sea, como que quiero algo así. Y entonces, platicando con los amigos artistas, fue cuando empezamos a darle forma a esto que se llama Common. Los artistas
son como muy importantes, son 3 socios que son artistas, porque ellos, o sea, se fijan en las necesidades del artista, qué le interesa al artista, cómo captar público para que vendan, cómo mostrar su arte, o sea, y me refiero al cómo, o sea, a mí me gusta que lo vean expuesto así, no, o sea, no en una caja, sino en una pared o en un caballete. O sea, ellos nos van dando pauta a las necesidades, a los gustos, a las preferencias del artista. Y pues, por suerte, pues coincidimos con Eloísa y yo, Rosel, nos juntamos como a ayudarles a hacer esta parte de logística administrativa que a los artistas no les gusta, no les interesa. Sí, exacto. Claro, están como al margen, ¿no? Entonces, pero ellos son como la base, o sea, lo que se necesita, lo que quieren, los ideales, Y es que de un artista. Justo por eso te digo que es bonito cuando fluye. Y eso es un consejo que les damos a todos. Que sea lo que sea, influye un montón el socio que tengas. Puede ser el mejor producto, pero si tienes un socio que va por un camino, quiere otro y tú otro, y empiezan los roces y es muy feo y no disfrutas el proceso de... Sí, claro, el proceso creativo es un proceso orgánico. Sí. Como tal, tiene que fluir de manera orgánica, Exacto. no tanto de forzar, pero sí de tener focos en común para llegar ahí. Exacto. Sí, porque aquí fue como el platicarlo, decir, oigan, y pues somos tantos artistas, conocemos a tantos, estaría padre un festival, pero lo platicamos como en las reuniones o en las fiestas o en la bohemia, pero hay ideas que es de ese momento y ya, ¿no? Y terminan en nada. Y aquí fue una semillita que de repente yo vengo de un entorno, de un contexto, perdón, más musical. Y de platicarlo la primera vez, es una idea que me seguía y me seguía y dije, no, es que sí estaría padre. Y yo lo imaginaba como un festival de música, donde de repente hay cosas de arte, llevarlo al revés, que fuera el arte de los artistas y que hubiera algo de música, pero como un festival. En equilibrio, ¿no? En sinergia entre ambas. Exacto, pero como un festival, o sea, que no sea así tampoco un... de ir a un mall y ver piezas. Exacto, y o sea, así como frío, claro. Y de repente, te digo, todo fue tan orgánico que platicando con este Picharro y todo, por ejemplo, para el nombre, decíamos, es que está padre porque Picharro trae su onda de su tribu, ¿no? La gente que lo sigue. Claro, desde antes de que sus bazares, Ajá, ya había generado comunidad. Creo que también Sí. es algo Justo. importante. Que Ya el- tenía ese background de la comunidad que lo seguía, ¿no? ¿Qué le llamaba tribu? Que es lo que Exacto. se dan. Y Ajá. yo traía a la onda de decir, es que estaría padre ser como comunas. O sea, yo eso le digo a la gente, si conectas con una pintura mía, sea la edad que tengas, te dedicas a lo que te dediques, tenemos algo en común. Si algo te vibró de mi pintura, algo, una plática tenemos en común, ¿sabes? Ya sea musical, literaria, de lo que sea. Y yo lo veía como en común, ¿eh? Entonces entre los dos así traíamos como la misma idea. Y ya fue, de ahí nace, por ejemplo, Común Art Festival, tiene escondido el nombre Comuna, que es Común Art, es Comuna, Claro. y es como de, creamos esto, porque somos amigos, o sea, más que, digo, aparte de colegas artistas, yo los considero amigos. Los fans, no me gusta llamar fans, son parte de tu... ¿De la comunidad? Claro, Exacto. la comunidad se conforma de varios grupos. Exacto, Grupos en ese justo. sentido. Que se complementan unos a Entonces, otros. de ahí así como, y todos, o sea, nos prendió la idea a Beto Blanco, a Eloísa, a Rosel, a este Pichardo, estaba Pablo en el primer festival, entonces decíamos, es que él tiene un jardín, es que él puede hacer esto, es que cuentas qué onda, ¿no? Ellas se encargan de tal. Beto Blanco es experto en redes sociales, decíamos, yo en redes sociales puedo aportar, hacer entrevistas a los artistas, que no solo tengan ese día de festival, sino que ese día empiece la difusión de sus obras en línea. Ellos también tienen muy desarrollado y muy bien hecho el e-commerce, el poder vender como en línea. Claro, ya hay una experiencia previa de vender en línea. Obra de Exacto. arte. Entonces, como ves, son elementos que ya tenían un background que sumó muchísimo. O sea, porque también yo no me iba a meter a temas de impuestos y cosas raras que no... Que los artistas, ¿cómo le huyen? ¿No? Tienen que tener, y bueno, a mí esa reflexión se me hace interesante de que el artista pues se tiene que dedicar a su chamba creativa, pero también tiene que tener un equipo, ¿no? Un Sí. equipo de trabajo que lo apoye, que lo gestione.
para que haga su chamba, ¿no? Es un equipo de trabajo. Exacto. Colaborativo. Y todo sumó increíble. Yo ya tenía Casa Enea, por ejemplo, entonces ya estaba creándose también otra comunidad ahí. Ya estaba Pichardo, que ya tenía una comunidad de muchos años. Estaba Beto con una expertise cañón. Rosel también toda su vida se ha dedicado a la parte educativa, a la parte de gestionar, a la parte de números, a la parte de... Eloísa, mi esposa, también. O sea, son así como mujeres súper líderes. Entonces fue de, oigan, si nos repartimos, ya tenemos una mini empresa aquí. Claro, claro. Entonces, y de repente ya, oye, ya conseguimos esto, conseguimos lo otro, conseguimos tal. Y echar números, que es algo que sí yo lo veo y que a veces no tiene nada que ver con el artista. Mira, qué padre suena la idea, pero llevarlo a la parte terrenal y en la Matrix, todo cuesta. También romantizar cosas, romantizar precios, romantizar éxitos, romantizar, ¿sabes? Entonces de repente así dije, órale, y ya empezó como esta segunda etapa de, ya nació una idea, ya se visualiza, ahora echarla a andar. Y ahora la parte de concretarlo, que ese es el reto. Ya Sí, la exacto. idea y los previos está, la preproducción está. ¿Cuál fue el primer reto a enfrentarse cuando ya se decidió? Bueno, en realidad la preproducción apenas empezaba, o sea, esto fue como la idea, Ya, se lanzó. el detonante. Y entonces, o sea, empezamos a decir, bueno, ¿cómo lo queremos hacer? O sea, si lo queremos hacer grande, pequeño, queremos stands o queremos mesas con sombrilla, porque pues eran ideas. Entonces, conforme en se el iba... pasto. No, había muchas ideas, Que la de gente todo. entre descalza. Claro, creo que ese es de los Canastas dilemas, de pico. que la parte de producción con la parte creativa hay que estar afloje y estira, ¿no? Sí, Porque exacto. por ideas no paramos. Sí, no, y entonces, parte importante de lo que tenemos en este festival, que nosotros no queríamos cobrar el acceso, queríamos que fuera entrada libre. Entonces, eso es un gasto que tenemos que cubrir nosotros como producción. Entonces, desde el inicio pues nosotros tenemos que cubrir todo. Entonces, ya que se fueron como aterrizando, ok, van a hacer stands de tabla roca, pues ¿cuánto cuesta? Entonces, ahí empieza a buscar proveedores, tener opción ABC, cuánto, o sea, un presupuesto de 20 stands, cuánto sería, cuánto miden, entonces sería tanto. Todo empieza a ser como un simulador, o sea, ahí no hay nada fijo. Y entonces, ¿qué necesitamos? Una carpa, pues igual, o sea, literal, googleamos carpas, renta de carpas, ¿cuánto cuesta esta? ¿Cuánto cuesta? Y entonces tener precios. Toro mecánico. Sí, de todo, ¿no? Versión norteño, versión cumbia, versión caribe. Porque no sabíamos para dónde iba a ir. Oye, pero antes, o sea, algo que también está padre para los que nos escuchen, y nos ven, fue que desde el principio fue el de no nos importa tanto el ganar, sino hacerlo. Okay. Entonces, lo que nos pusimos todos de acuerdo fue el de que la entrada sea gratuita sí o sí. Okay. O sea, eso no se discute. Claro, pero ahí, por ejemplo, en parte de producción, híjole, también, no ganar, pero tampoco perder. Sí, ¿no? por Llegar eso, como a ese equilibrio. o sea, iba con todo esto de ir sacando números para decir, bueno, si ustedes artistas creen que el plus, porque pues esa era como más idea de los artistas, ustedes creen que no cobrar la entrada está súper bien, pues nos va a costar esto. Y entonces ya ahí fue como sentarnos en la realidad, sacar números reales, ahí sí aterrizarlos y decir, bueno, o sea, todos estos gastos se cubren con esto, claro. Entre tantos stands costaría tanto, como ven. Y obviamente siempre fue buscar precios accesibles para el artista, claro. Porque como antes para comentaba Dan, o sea, bueno, hay otros festivales que 60,000 pesos necesitas para estar. Y si realmente haces cuentas reales, o sea, tú necesitas vender 60,000 pesos para tu inversión, pero aparte, ¿cuánto costó tu tiempo esos 2 días que estuviste? ¿Y cuánto costó todo el material de lo que vendiste? Y la gente que contrataste. En realidad, todos los servicios. Si pagas un stand de 60,000, necesitas ganar mínimo 120,000 o 180,000 para decir, me fue bien en este festival. Y pues seamos realistas, es complicado, no todo el mundo, hay muchos artistas que lo hacen y padrísimo, pero es muy difícil. Es que esos objetivos, lograrlos está difícil. Ahí fue también mi encontronazo con la realidad, de que sí, vénganse, todo buena onda. Bueno, no todos son hippies, ¿sabes? No nos van nadie me está regalando tanto su tiempo y se tiene que pagar sí o sí esto para apartar el espacio. Nos cobran esto, la luz.
En producción también, en el primer festival, nos iban a prestar un jardín. Y a la mera hora, por parte del gobierno, lo modificaron. Y a un mes del festival nos dicen, ya no se va a poder ocupar este jardín. Un primer reto para resolver que no se tenía fue una previsto. locura, fue una locura. Y yo como pintor así, y ella es así en producción. Cada quien con sus estreses. Ajá. Sí, bueno, digo, todo, o sea, la verdad es que participamos mucho todo el equipo de Común, los 5, pero sí hay roles muy definidos. Entonces hay momentos donde uno trabaja un chorro, el otro no, y así. Y sí, en esa ocasión, pues fue en 3 semanas, pues busca un lugar. Y bueno, entre conocidos y esto y lo otro, conseguimos un lugar, pero aparte, o sea, la logística cambió completamente. Y entonces teníamos pensada una carpa cuadrada, pero ahora teníamos que tener 3 carpas, porque el espacio no nos daba una sola. Claro. Y entonces Reacomodar. los artistas Todo, reacomodar y decirles, ay, perdón, es que nos vamos a cambiar. Y la verdad es que todos jalaron súper bien. Se No hubo uno Ajá. que dijera, ay, no, yo me voy. Dijeron, pues yo confío en ti, va. En esa primera edición que fue en el 2024, No, fue 25. Sí, en el 24. en el 24. Creo que sí. Sí, en el 24. En el 24. En octubre del 24. En octubre del 24, Ok. ¿a cuántos artistas captaron para exponer? Eran 29 stands. Ok. En ese momento, Compartieron algún... había stands compartidos hasta por 3 artistas. Y la verdad nos dimos cuenta que era un espacio muy pequeño para compartir entre 3, pero en ese momento compartían hasta 3. Entonces, de estos 29 stands, había alrededor de 40 artistas que participaron y los grupos musicales, en su mayoría en ese fueron de jazz. Ah, ok. Porque Fue un poquito porque más llevábamos Por esa- eso no hicieron. llevábamos esa línea. El toro ahí. Ajá, exacto. No, Sí. y la primera fue, por ejemplo, eso también, los artistas que se empezaron a integrar ya conocían a Quique, me conocían a mí, nos Claro. conocían a la mayoría. Venía de esa comunidad cercana. Exacto, y también ellos sabían que era la primera vez que íbamos a hacer algo así. Pero lo que estuvo padre fue que en la primera edición se cobraron 15,000 pesos, ¿no? El stand. ¿Por cuántos días? 2. 2. Sábado y domingo. Pero era cuando otras ferias, ahorita se me salían. No, otras muchas ferias en otros países. Ay. Cobraban así, te digo, de 60 para, Sí, claro, para no, arriba. sí, sabemos el costo, ¿no? Entonces yo hasta decía, si a mí me lo proponen, porque si yo como artista me proponen algo así, comparto con Sí, un correcto. amigo y pago 7,000 Claro, pesos, ¿sabes? empieza también a haber otro tipo Estuvo de muy accesible. comunidad de Exacto. gestionar esa posibilidad. Entonces, Sí. todos los artistas que entraban les decíamos, mira, es así, 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 así. Es como al festival, ok, perfecto. Y esa buena onda de los artistas, de la mayoría, fue que hizo el festival súper bonito, ¿sabes? Sí. Porque no había una presión de, también si cobras tanto, hay una exigencia y se entiende también, ¿no? Oye, 60,000 pesos te vas de viaje a cualquier... Claro. Y parte. en esa primera edición, ¿cuál fue la moraleja o el aprendizaje de esta primera edición que hicieron en octubre del 2025? Yo creo que, o sea, para mí el aprendizaje más grande, o sea, fue, por ejemplo, los registros. O sea, nosotros no tuvimos registro de entrada. O sea, pues sí, entró mucha gente. Yo calculo que, o sea, era a ojo de buen cubero todo, porque no teníamos la experiencia que todo se tiene, o sea, hay una métrica para todo. Y cuando quieres ser profesional y cuando quieres crecer, tienes que tener métricas. O sea, esto es, nosotros queremos llegar a un patrocinador y entonces ellos te piden números, ellos te piden métricas y nosotros les decíamos, no, ve las fotos, había gente, Está bien todos padre. bien contentos, eso no sirve, Claro. ¿no? O sea, eso... Ayuda a soportar el número. O sea, eso pero- sirve de voz en Ajá, voz y sí. los artistas así nos recomendaron, estuvo increíble, nos la pasamos bien padre, todos buena onda, así, eso estuvo muy bien. Pero ya para hacerlo más profesional había que tener métricas y no lo tuvimos en el primero porque Sí, Pues porque estábamos aprendiendo, porque no parte del sabíamos. aprendizaje. Exacto. ¿Y hubo una razón por la que la hicieran en octubre? No. ¿O fue algo así como aleatorio también de, bueno, llegamos para esa fecha de mejor manera, aunque hubo Fue aleatorio, ese ¿no? sí, traspié? en realidad a nosotros nos interesaba mucho que que el artista contratara el espacio común
un año antes, o sea, Ok. mucho tiempo antes, porque todo ese año nosotros íbamos a estar trabajando en redes. Ajá, porque Publique. hicimos también un publique. podcast. Entonces yo les decía, el festival ocurre en octubre. Entonces el podcast que hacíamos era como generar previo contenido de los artistas Ok. para que la gente ya fuera conociendo y teniendo un background de información del artista. Entonces le decíamos, no nada más es que llegue ese día y ¡pum!, ya estalló tu inversión ahí, sino que en el día a día la gente se vaya empapando. También, Y que ansiara que llegara común, ¿no? exacto. Y nosotros siempre decíamos, el festival es la fiesta, es donde culmina. Ajá, o sea, ya está celebrando Común, el trabajo pero común de todo sucedió un un año antes. Entonces creo, o sea, no recuerdo exactamente, pero la fecha sucedió porque necesitábamos todos estos meses para trabajar. Claro. Y entonces fue así como, pues, Beto, que es el que trabaja toda la imagen, todas las redes y todos los tiempos, como que él dijo, a mí denme un año para chambearlo y va. Y entonces nosotros viendo fechas, pues este Sí, fin de él semana está producía padre. podcast, editaba, vamos. hacía su Así fue. equipo. Wow, creo que eso es una gran aportación que hacen, ¿no? Pensar que los proyectos sí se tienen que prever con un tiempo Mucho. razonable Sí. en este sentido, porque a veces como que surgen estas ideas de los artistas y lo quieren hacer en un mes, 3 meses, y claro, sale con las características de un Ajá. mes o 15 días, pero ya con las características de un año, una Es que planeación, una justo- estrategia, ¿no? O sea, nosotros iniciamos haciendo un presupuesto. Entonces tenemos 60 stands. Los stands miden 240 por 240 y van en forma de L y, o sea, ya tenemos el lugar y se van a poner aquí. Y entonces en el camino, de pronto un artista, pues es que yo quiero algo más grande que el mío, mida 3, que no sé qué, no se puede. O sea, la planeación es desde el inicio. Aquí, de verdad, o sea, ya los artistas, que son los socios, de pronto dicen, pues sí podemos, ¿no? Pues sí le hacemos. Y entonces Sí, o sea, lo ves más como de cuate de, sí, claro. Claro, amigo, No te te lo doy. preocupes, Y entonces producción nosotros es- así. No, No, o sea, no. perdón, pero yo tengo presupuestadas las mamparas desde hace un año. Yo tengo Claro. presupuestado el espacio. Yo sé cuánto me cabe. Entonces, por ejemplo, sí hay modificaciones en el camino, pero la planeación inicial, o sea, está bien difícil que la movamos porque se trata de presupuesto. Y la verdad es que pues, no alcanza. O sea, cuando la gente opina así de, ay, es que dan bien caro, es que no sé qué. O sea, yo te invito. Claro. O sea, ven estas Claro. entrevistas para que veas que no está tan fácil. Ve lo que O sea, hablamos es con caro. Marquito. O sea, es caro y sí es mucho amor. En los dos sentidos, amor al arte, amor Sí, al arte. a querer que pase, pero también otra que es importante, y voy a echar de cabeza a mis colegas artistas, también les decíamos, se está chambeando esto, también ustedes compártanlo, difúndanlo, Claro. o mándenos 3 fotos de su obra, y estaban ellas batallando un mes para que enviaran 3 fotos. Claro, Yo me claro. quejo, pero lo he hecho. Claro, sí, hay ese O sea- letargo o esa procrastinación por parte de los artistas, no es un juicio, sino más bien No, sí nos estamos esto que subiendo. sucede para que las Escúchalo producciones tú. artísticas y culturales funcionen, ¿no? No, de hecho, por Sí, ejemplo, o sí. sea, nosotros les pedíamos 3 fotos para poder publicar sus piezas. Y entonces sabemos que, o sea, el artista, si toma la foto, te la manda. O si tiene un archivo, está muy pesado. O está en horizontal, o está en vertical, o está pixeleado. O sea, hay muchas variantes que le valen al artista. Entonces, No, o sí sea, está cañón eso, yo pero de yo verdad, no me había o sea, dado cuenta, yo Ya sí. ves lo que hacías. o sea, Sí, ya sé. Beto, que es artista, Beto hacía unos cuestionarios muy sencillos, así que casi le ponía una ventanita y avienta aquí la foto. Y justo ahí era donde nos complementábamos. O sea, al artista le cuesta trabajo mandar el material, pues le damos la herramienta para que se le facilite mandar el material. Entonces, por eso que era como, en ocasiones mencionan que comunes de artistas para artistas. O sea, no es que el festival sea para los artistas, en realidad es para el público que conozca a los artistas, pero sí está planeado por unos artistas que saben qué onda con los o que artistas. están aprendiendo en ese sentido, el Exacto. backstage de toda una producción. Y para el 26, bueno, para octubre del 25, que fue el segundo, o fue también No, en fue octubre. en mayo del 26. Ah, mira, ok. Mayo. Ok. Acaba de ser. Acaba Ajá. de pasar en mayo. Me imagino que estos ajustes se hicieron, estas previsiones se hicieron. ¿Y cuántos captaron? ¿Cuántos artistas convocaron? Ya fueron, ¿qué? ¿60 y tantos stands? Fueron 62 stands, Wow. fueron 74 artistas.
En esta ocasión solo podían compartir 2, pero pocos compartieron, casi todos fueron Pero se individual. duplicó, ¿no? Eso es padrísimo. Repitieron la mayoría de los de Común 1. Vinieron nuevos por nuevos. ver cómo funcionó la primera edición. Y retomando lo que decías hace rato, que aprendimos, yo dije, wow, del primero nos fue muy bien, pero fue como un muy buen bazar. O sea, un bazar muy bonito, muy increíble, ¿sabes? O sea, sí, top. ¿También fueron 2 días? Sí. Okay. Y yo me sorprendí de lo que fuimos capaces de crear. Entonces, de repente, ya buscaron un lugar, bueno, producción vio un lugar muy bonito. Entonces decíamos, oye, está el lugar que está en Coyoacán, shalala, tiene las mismas características, está súper lindo, pero ya es, o sea, subirle el nivel al festival 1,000,000 de veces, ¿sabes? Claro. Subimos mucho. Y entonces, Cambió. Para el próximo, ¿serán del 27? Esperamos el 27. Sí. ¿Será que todavía, obviamente sí, yo creo que ya los que siguen Común lo desean, para los que no lo conocen, sabrán que en el 27 habrá, ¿lo tienen contemplado para mayo, octubre o la fecha se modifica? Creemos que lo más probable es que sea en octubre y así nos iremos mayo, octubre, mayo, octubre, mayo. Claro, no, está padre porque también así genera también un dinamismo, ¿no? Sí. No una tradición como muy dura a veces, ¿no? En ese sentido. Exacto. Y aparte porque saben ellos que nosotros trabajamos mucho tiempo atrás en Común, por eso queremos hacerlo con calma. En el segundo festival, obviamente, buscamos un lugar donde hubiera un contrato de por medio y no me dijeran un mes antes, no se puede. Es de los grandes aprendizajes. Y ahora tenemos unas métricas importantes que mostrarle a las marcas, por si alguien se interesa, ¿verdad? Es con lo que les iba a preguntar. El reto para el tercero. ¿Cuál sería el reto a partir de estos 2 que ya tuvieron? Uno es conservar un poco el precio. Okay. O sea, puede ser un aumento. La accesibilidad para el artista. Sí, eso es lo principal. Eso es lo principal, el acceso para el público. Gratis. Y yo creo que sí sería, para mí sí tener algún patrocinador sí sería importante. Okay. Sí sería como un pasito arriba. ¿Qué más? Sería así. ¿Del lado de los artistas? Del lado de los artistas, yo también en el segundo sobre todo me topé con que también tienes que saber tú si te funciona o no un festival. Porque, por ejemplo, nosotros como productores de este festival, entendí que haces una vitrina para el artista. El asegurar venta de obra es muy complicado. O sea, eso también yo dije... Claro. Ese es otro tema que en verdad es otra empresa, es otro emprendimiento. Exacto. Aparte de la muestra, ¿no? No, y a mí me pasa en casa o hasta con mis propios coleccionistas, con amigos artistas, les digo, si yo supiera la fórmula, se las paso a todos, claro. Se las paso a todos. Literal, o sea, han ido al estudio a ver obra mía y le terminan comprando a un colega. Está bien. Son cosas que no controlo. O de repente van ya a ver una obra que dieron un anticipo y les movió una obra que nada que ver. Entonces, es complejo el coleccionista. Uh-huh. Las ventajas que tiene un festival y todo es que sea un festival accesible, pero se está complementando con la chamba que, también le digo a los artistas, tenemos que hacer la chamba. O sea, invitar a nuestros coleccionistas, invitar a la gente que conocemos, invitar a los medios, y todo eso compartido, tú no sabes a quién le va a rebotar de todos los demás. Si vas con el de, yo pagué tanto y exijo que vender 3 veces más, no lo sabemos. Hubo artistas que vendieron muchísimo, ¿sabes? Claro. Y hubo artistas que salieron tablas y otros que no vendieron. Sí, y ahí, como parte común, pues todavía no hay esa seguridad, ¿no? Y creo que es parte del dinamismo, ¿no? Yo creo que de ningún festival debería de haber esa seguridad. Claro. O sea, yo te puedo asegurar que te traigo 5,000 personas como festival, porque yo sé que mi publicidad funciona, yo sé que yo voy a tener convocatoria, pero que tu arte le guste a esas 5,000, no estoy segura. Claro. Y no te lo puedo firmar. Y yo creo que nadie te puede firmar, ni una galería. O sea, nadie te puede firmar eso porque no sabes el público, pues, qué le va a gustar. Y hay gente que las tendencias a veces se van con una cosa, con otra, o a veces no hay tendencia. Como dice, no sabes cómo se va a comportar el coleccionista. Entonces, yo creo que prometer ventas no es real. O sea, prometer difusión, que mucha gente lo va a ver, eso sí es como parte de nuestra chamba,
Pero yo creo, algo que quería mencionar de lo que decía Dan, en todas las profesiones, en todas, te enseñan o a ser abogado, o a ser doctor, o a ser, pero no te enseñan a vender. Y tú tienes un producto, tú das un servicio y lo tienes que vender. Entonces creo que estos festivales son como muy educativos para los artistas en este caso, para que aprendan a vender su arte. O sea, obviamente tienen cosas maravillosas y ni un curador, ni un galerista lo vende mejor que el artista mismo. Pero hay artistas que no les interesa, no quieren, no se meten en eso. No le saben, y entonces, no tienen yo creo esas que herramientas. Sí, es una buena mismos, práctica estar ajá, ahí y gestionar su y propio platicar espacio. con otros también, Claro. hacer, socializar las dificultades y los exacto. logros también. Y observar, o sea, ves cómo se le acercan a otro artista, cómo los está, o sea, cómo les ¿Cuál es su está hablando y dinámica? dices, mira, y ahorita que vengan acá yo voy a hablar igual. Con mi estilo, con mi enfoque, Sí. con mi arte, pero con ciertas Yo creo que Exacto. funciona muy bien este ejercicio, Sí. este experimento. Y eso, o sea, como de parte del artista, como que sepan eso, que trabajado en equipo ya te está sumando por ser parte de. Pero sí depende un montón del artista. O sea, también de... Yo, por ejemplo, en el último llevé piezas muy grandes porque me gustó y quise experimentar esta parte del impacto visual, ¿no? Entonces, hay artistas que llevan piezas muy pequeñas, pero ya es la estrategia de cada artista. Luego Claro. yo tengo este efecto con los lentes. Dije, yo quiero que la gente viva eso en mi festival. Claro, ¿sabes? y que no pierda la esencia de cada artista, ¿no? Porque Exacto. yo conozco tu obra y es monumental, a diferencia de otras piezas más prácticas en la cuestión de la movilidad, pero ese es tu estilo. Exacto. Entonces, también no salirse de esa dinámica. Pues miren, yo agradecidísimo de haber conversado con ustedes porque creo que es muy importante que la gente conozca que el artista requiere del apoyo y el apoyo logístico requiere de la carnita de los artistas y que es una sinergia que requiere de comunicación y creo que su equipo de trabajo de común lo tiene y es uno de los grandes aprendizajes que también nos llevamos para cualquier proyecto, ¿no? En cualquier área artística y cualquier área de disciplina humana se requiere de comunicación y de tener cosas en común. Exacto. ¿No? Exacto. Pues gracias Dan por gracias, participar Marco. y bueno, agradecemos también a Curatrix que nos permite compartir su exposición de Soy el Museo de las Cosas que he Amado aquí en Íconos Galería. Los invitamos a que visiten Íconos Galería en la avenida Chapultepec número 57. Aquí tenemos exposiciones, busquen las convocatorias que tenemos en Gran Estación Central y bueno, para concluir tenemos una cápsula informativa de las noticias en el ámbito del arte y la cultura en las cuestiones económicas, patrocinado por nuestro mezcal que está presente Buenísimo, en nuestras inauguraciones. Aquí ya Dan le dio unas Qué probaditas. Y bueno, yo no me despido sin antes recordarles que soy Marco Flores, aquí y ahora. Chao, chao. Estas son las notas informativas sobre economía naranja para esta semana. Ediciones Era, una de las editoriales independientes más emblemáticas de México y América Latina, anunció su cierre el pasado 17 de agosto de 2026. La editorial comunicó oficialmente que detendría sus operaciones y reduciría su estructura al mínimo tras 66 años de trayectoria. Tras el anuncio, se organizó un remate masivo de libros los días 29 y 30 de agosto de 2026 en el Complejo Cultural Los Pinos, donde el público podrá adquirir ejemplares de fondo, colecciones históricas y artículos conmemorativos de esta legendaria editorial. El pasado 18 de agosto de 2026 se presentó el Mercado Creativo Digital en Querétaro, una iniciativa de la Secretaría de Economía y del Centro de Cultura Digital. Con este anuncio, el Estado se consolidará como un nodo clave para la economía naranja en México. Infraestructura industrial, desarrollo tecnológico y su oferta artística e histórica son los factores clave que contribuyen a un modelo local que trasciende las industrias culturales tradicionales para integrar servicios creativos aplicados a la innovación y la tecnología. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en todas nuestras redes, aquí y ahora.